el último examen. En este, en este, en este tercer grupo de patologías que vamos a tratar para el tercer examen tiene menos temas. Entonces vamos a ver paniculitis más, ¿ya? La paniculitis se puede considerar, un momento. Bueno, la paniculitis, como su nombre lo dice, es una inflamación focal, o sea, en focos, que afecta predominantemente la hipodermis, o sea, el tejido celular subcutáneo. ¿Ok? Entonces, como recordamos, ¿ok? Como hemos recordado en nuestra clase de histología de la piel, habíamos visto que el tejido celular subcutáneo estaba compuesto por tejido graso, pero que estaba en estructuras, ¿no? Estaba formado por adipocitos. Aquí se ven estas células con el núcleo, vamos a decir, con una gota de grasa dentro de su estructura. Eso viene a ser los adipocitos, pero que estaban en grupos, formando lóbulos grasos, ¿ok? Todas estas estructuras cuadradas están representando los lóbulos grasos, pero dentro de estas estructuras se va a encontrar el paquete vascular, donde se ve una arteriola y una vena. ¿Ok? Entonces estos vienen a ser los lóbulos y estos vienen a ser los septos. ¿Ok? Entonces la paniculitis puede afectar la porción septal o la porción lobulillar o el lóbulo, o pueden afectar ambos. ¿Ya? Entonces, esto puede ser considerado un síndrome. ¿Por qué? Porque la paniculitis, decir paniculitis es hablar de un grupo de enfermedades que tienen una manifestación, vamos a decir, similar, pero que tienen diferente etiología y por lo tanto sus pronósticos son muy variados. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver clínicamente? Como unos nódulos o placas un tanto eritematoviolaceas, firmes, dolorosas, múltiples, generalmente, en la mayoría de casos en las piernas, pero en otras áreas también, que pueden o no ulcerarse. Aquí lo vemos, ¿ok? Entonces son nódulos o placas eritematoviolaceas de consistencia firme, son muy dolorosos. Aquí ustedes pueden ver estas lesiones eritematosas. Visualmente se ve como una mácula, pero si la palpáramos, en realidad es un nódulo. ¿Por qué? Porque tiene como está infiltrada. Es como si no solo la estructura de la epidermis estuviera afectada, sino más adentro, que corresponde a la alteración a nivel de tejido celular subcutáneo. Ustedes pueden ver acá que las lesiones son múltiples, ¿ves? Es simétrico en ambas piernas, múltiples en la zona anterior y también en la zona posterior. Y si las tocamos o las palpamos, son muy dolorosas. Algunas veces pueden ulcerarse, otras veces no. Como habíamos dicho, esto es un síndrome. ¿Cuáles son vamos a decir, las causas de las paniculitis? La hipodermitis es un sinónimo de paniculitis, ¿ok? Pueden ser septales y lobulares, como le habíamos dicho. Septales cuando afectan la parte donde pasan los vasos sanguíneos, ¿ok? Y lobulares donde están los adipocitos formando estos conglomerados. Entonces, cuando son septales, pueden tener con vasculitis y sin vasculitis. Septales con vasculitis, ¿qué quiere decir? Agarran el septo con alteración de los vasos sanguíneos. Ahí vamos a encontrar al más representativo la poliarteritis nudosa, que seguramente lo han visto también en el curso de reumatología, ¿verdad? Y las septales sin vasculitis tenemos al más representativo de todas las vasculitis, de todas las paniculitis, perdón, vamos a decir que es el más frecuente de todas las paniculitis, que es el eritema nodoso, que es el que vamos a desarrollar ahora. También tenemos paniculitis migratoria nodular subaguda, eosinofílica y los que aquí se mencionan. Las paniculitis lobulares, o sea, las que afectan donde está el tejido graso, también pueden tener afección con vasculitis y sin vasculitis. Con vasculitis, el más conocido, el eritema indurado de Bacin.
Este eritema indurado de Basing no es tan frecuente, pero lo hemos visto, lo hemos mencionado en la clase de tuberculosis cutánea, ¿no? No sé si recordarán, pero el eritema indurado de Basing es una forma de una reacción, vamos a decir, inmunológica hacia la presencia del bacilo de Koch, que se va a ver a nivel como una paniculitis en las piernas. Propiamente no hay presencia de la micobacteria en esa zona, pero parece que es una reacción a distancia por la presencia de la bacteria. Y las paniculitis lobulares, pero sin vasculitis, es una gran cantidad. Miren, ahí están las enzimáticas, por ejemplo, cuando hay enfermedad pancreática, por la presencia de algunas enzimas, hay de tipo inmunológica, puede ser de tipo lupus o por deficiencia de complemento. Hay algunas presentaciones por algunas neoplasias como linfomas. Hay paniculitis físicas también por el frío, paniculitis químicas, paniculitis por traumatismos. También hay paniculitis, o sea, hay inflamación del tejido graso por traumatismos. Hay infecciosas también asociados a depósitos, por ejemplo, de grasa como el Escherichia neonatorum. Eso se ve en los recién nacidos cuando tienen enfermedades que afectan grandemente, vamos a decir que afectan grandemente todo el sistema de casi todos los órganos. Va a haber una presentación parecida a la esclerodermia. Es de mal pronóstico. Necrosis grasa de recién nacido, eso también se puede ver en los bebitos, en las zonas donde ha habido de repente presión, contusión o niños que han tenido hipoxemia, algunas veces presentan lesiones que son paniculitis en algunas zonas. Paniculitis postesteroidea por aplicación de corticoides también se puede ver. También hay paniculitis por depósitos de calcio, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia renal, de ácido úrico asociado a la gota de medicamentos, mire, de colesterol y otras paniculitis que son inmunológicas. Como ustedes pueden apreciar acá, este cuadro lo presento no tanto para preguntarles en el examen qué tipo de paniculitis es tal, pero sí es para que entiendan que las paniculitis se dividen en dos grupos, las septales, las lobulares, con y sin vasculitis, y que los más representativos son el eritema nodoso de las septales sin vasculitis, ¿ok? Que es la más frecuente y la que vamos a describir, pero como pueden ver, ustedes tienen una innumerables posibilidades de causa. Por lo tanto, las paniculitis se ven como un síndrome en realidad. Entonces vamos a hablar del eritema nodoso. Esta es la variante clínico-patológica más frecuente de todas las paniculitis. Consiste en una reacción cutánea que puede asociarse a una amplia variedad de enfermedades y situaciones clínicas. Miren, la incidencia es muy variable, va a aparecer a cualquier edad, generalmente entre los 30 y 50 años, mayor incidencia en invierno y en primavera. ¿Y cuál es la patogenia? Probablemente hay una alteración a nivel inmunológica que está mediado por anticuerpos, inmunocomplejos, activación de complemento, vasculitis o también algunas veces hipersensibilidad celular retardada que va a ocasionar que haya un depósito de inmunocomplejos, activación del complemento que se van a ver en las lesiones histopatológicas, ¿ok? Y que van a dar las manifestaciones clínicas. ¿Cuál es el cuadro del eritema nodoso? Primero, es similar a las paniculitis, tienen algunas características. Presentan los nódulos o placas que aquí están resaltados con este lapicero. Pueden ver las lesiones eritematosas y las palpables son nodulares. Están localizados en la zona pretibial, zona anterior de las piernas, generalmente simétricas. Los nódulos generalmente no se ulceran. Por ejemplo, en el eritema indurado de Basén tienden a ulcerarse y acá curan sin dejar atrofia ni cicatriz y habitualmente regresan a su estado normal de forma espontánea en pocas semanas. ¿Ok? Muchas veces el eritema nodoso se acompaña de artralgias, fiebre, también con mal estado general, a veces cefalea, dolor abdominal y otros problemas digestivos en algunas casos. ¿Cuál es la etiología del eritema nodoso? Miren, la etiología del eritema nodoso
una gran parte, no está acá, pero el 30 al 50% de las causas es idiopático. ¿Qué quiere decir? No sabemos la causa. ¿Ok? Una gran parte del eritema nodoso no se sabe la causa. Se ha dividido en dos grupos, infecciosa y no infecciosa. Entonces, eritema nodoso infeccioso está relacionado a infección de algunas bacterias, por ejemplo, también la tuberculosis, Streptococcus, Yersinia, Salmonella, Shigella, Campylobacter, miren, lepra, enfermedad de arañazo de gato, Mycoplasma pneumoniae, tularemia. Hay bacterias, hay virus. Está relacionado sobre todo a infecciones por hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus, hongos, sobre todo los hongos sistémicos, ¿ok? El mintos también está relacionado y protozoos, sobre todo como Yardia, ¿ok? Las yardiasis, las parasitarias también están relacionados a su presentación de eritema nodoso. Y también hay causas no infecciosas. Post ingesta de algunos medicamentos, miren, está asociado a la presentación de anticonceptivos, mira, a la ingesta de anticonceptivos, beta-lactámicos, bromuros, yoduros, tetraciclinas que usamos bastante nosotros en lo que viene a ser el acné y la rosácea, las sulfas, el cotrimoxazol también. Y la idiopática que les había mencionado, que de repente es una de las causas más frecuentes. Enfermedades con compromiso inmunológico, como enfermedad inflamatoria intestinal, está asociado a colagenosis como el lupus eritematoso sistémico, poliartritis nodosa, neoplasias también como algunos linfomas, y también hay otros trastornos que están asociados, como es, miren, alteraciones hormonales como, no alteraciones, pero vamos a decir cambios hormonales como el embarazo. El embarazo también está relacionado a la presentación de eritema nodoso. Síndrome de Sweet, bueno, Bechet, que ya lo han visto, y Reiter, que lo han visto seguro en reumatología. Como ven, eritema nodoso es un tipo de paniculitis, de repente la más frecuente, pero que tiene múltiples causas, infecciosas y no infecciosas. ¿Ok? El diagnóstico entonces sindrómico se caracteriza por la presentación de estos nódulos. Entonces nosotros cuando veamos en consultorio todo paciente que viene con lesiones nodulares, con esas características eritematosas, calientes en las piernas, también puede ser en otras zonas, con dolor, con síntomas generales asociados o no, nuestro primer diagnóstico sindrómico tiene que ser, es una paniculitis. ¿Ok? Y de ahí vamos de acuerdo a la asociación a otros síntomas, podemos pensar en otras causas y en eritema nodoso. ¿Ok? Entonces, cuando vemos eritema nodoso, ¿qué exploraciones complementarias vamos a hacer? Pues todas las que pueden estar asociadas. Como hemos visto, pueden ser infecciosas. Pedimos un hemograma, reactantes de fase aguda. Como hemos visto que pueden estar asociadas a algunas infecciones de tipo bacteriano, también como la salmonela, parásitos también. ¿Ok? Y asociado a infecciones virales. Por eso pedimos serología de hepatitis A, B, C. En mujeres en edad fértil, estado asociado a embarazo, también pedimos test de embarazo. ¿Ok? Y algunos otros exámenes generales. ¿Ok? Y vamos buscando si además, esos son los generales, pero si además nosotros vemos que tienen asociado a otros, por ejemplo, si es una persona que tiene dolores articulares, tiene síndrome de Raynaud, tiene un rash en alas de mariposa, tiene úlceras bucales, puede estar asociado a enfermedades de colágeno, como el ES, por ejemplo. Entonces de ahí voy o pido algunas pruebas de ANA o hago una interconsulta con reumatología. Entonces las evaluaciones son de acuerdo a si está, vamos a decir que estas son las básicas, pero también puede estar asociado si vemos otros síntomas relacionados a otras enfermedades, se pide los exámenes complementarios, ¿ok? Entonces, eritema nodoso, la evolución es generalmente hacia la resolución de las lesiones, en promedio un mes. Si el proceso dura más, hay que pensar en la presencia de que el factor que desencadena persiste, puede ser un fármaco, puede ser eritemas nodosos recidivantes también, o puede ser por infecciones recurrentes. ¿Ok? El tratamiento, cuando la causa es conocida, bueno, hay que tratar la enfermedad de fondo. ¿Ok? Y cuando no sabemos la causa o es algo idiopático, pues dentro de los tratamientos importantes es el reposo y evitar
vamos a decir, factores que puedan aumentar las lesiones, que pueden ser de carácter físico, químico, como las contusiones o el contacto con algún tipo de sustancia que usamos como fármacos generalmente sintomáticos para ayudar a disminuir el dolor, pueden ser AINES, y cuando son recurrentes o de repente muy intensos o con una duración más larga, podemos usar prednisona, ¿ok? Generalmente a un miligramo por kilo de peso, ¿ok? Ese es el tema de paniculitis que nos quedaba pendiente. Lo más importante de acá es tener el concepto de paniculitis, que son lesiones típicas en miembros inferiores, lesiones nodulares con síntomas y que tienen múltiples causas, ¿ok? Y la más frecuente viene a ser eritema nodoso. Ahora vamos a pasar, un momentito, ahora vamos a pasar a la siguiente exposición. Mientras cargo la siguiente exposición, no sé si tendrán alguna pregunta. ¿Me escuchan? Sí, doctora, pero al parecer todo está claro. Ya, muy bien. Eso es lo que quedó pendiente de la clase del grupo de los temas anteriormente tratados, ¿ok? Entonces ahora vamos de este capítulo, vamos a tratar un tema bien interesante, ya, un tema bastante interesante. Creo que acá vamos a responder varias preguntas de repente que tienen pendientes, que se han hecho, que les han preguntado, que quieran conocer acerca, por ejemplo, del uso de los fotoprotectores, de los bloqueadores, del FPS debemos usar, por qué debemos usar, lo vamos a responder en esta clase que es muy interesante. Vamos a hablar de fotobiología, fototoxicidad y fotoenvejecimiento. ¿Ok? ¿Qué es la fotobiología? La fotobiología es una ciencia, ¿ya? Es una ciencia que va a estudiar el efecto de la radiación no ionizante sobre los seres vivos, ¿ok? Radiación no ionizante sobre los seres vivos. En este caso, la parte dermatológica, o sea, la fotobiología dermatológica, estudia los cambios que se producen en la piel por efecto de esta radiación no ionizante, ¿ok? Y teniendo en cuenta que la piel es el tejido que está directamente en contacto o es el que separa el medio interno del externo y que está directamente afectada por la radiación no ionizante que viene de la luz solar. ¿Ok? Entonces, es lo que estudia la fotobiología. Ahora, ¿toda la radiación alcanza la superficie de la Tierra? No, sabemos que no, ¿no? Sabemos que las capas externas que tiene la Tierra, como es la atmósfera con sus diversas capas, dentro de ellas la capa de ozono, son un filtro importante para justamente detener la radiación, casi la mayoría de la radiación que viene del Sol hacia la Tierra. Pero también es necesario porque gracias a la luz solar pues hay vida, ¿no? Las plantas hacen fotosíntesis, y con ello se da la vida en la Tierra, pero la atmósfera con todas sus capas va a filtrar la radiación. Por lo tanto, no toda la radiación alcanza la superficie de la Tierra, pero sabemos que la contaminación ambiental ha hecho que algunas capas, dentro de ellas la más conocida, que viene a ser la capa de ozono, se ha ido dañando y que hay más filtración de esta radiación que de repente hace años no se veía. Actualmente nosotros podemos sentirla o de repente con algunos datos podemos objetivarla, que ha aumentado. Un tercio de esta energía, ya que llega, se refleja, absorbe y se dispersa en la atmósfera. El espectro de esta radiación solar que alcanza la superficie terrestre se distribuye. Miren, eso es lo que importa acá. Todo lo que llega a la Tierra, los rayos que llegan a la Tierra, se van a distribuir de la siguiente forma. Miren, la luz ultra, esta es la luz, vamos a decir, de acuerdo a la longitud de onda, vamos a clasificar los tipos de radiación, ¿no? Cuando son longitudes de ondas largas, o sea, de baja frecuencia, de baja energía, tenemos los infrarrojos, microondas y radio, ¿verdad? Y cuando son longitudes de onda más cortas, con altas frecuencias, altas energía, tenemos la radiación ultravioleta, la luz visible, la que tiene colores,
la radiación ultravioleta y vienen los rayos X, gamma y los rayos cósmicos, ¿ok? Ahí ponerlo esto acá. Aquí en la figura pueden ver que la luz visible, ¿ok? Lo vamos a amplificarlo. Y aquí en esta parte, vamos a decir, más pegada a la izquierda, vamos a ver los rayos infrarrojos. Y aquí está la luz visible, que se va a dividir de acuerdo a la longitud de onda en colores, ¿verdad? Y aquí en la más parte de que tiene longitudes de onda, vamos a decir, más bajas, ahí vamos a ver que está pegado a la radiación ultravioleta. Entonces, la radiación ultravioleta, ¿ok? Que corresponde más o menos al 5%, tenemos la radiación ultravioleta A, la A y la B, que son los más importantes. La C es un menor porcentaje. La luz visible es el 45% y el infrarrojo es el 50%. Ahora, esta radiación directa varía según la altitud. Claro, nosotros que estamos a nivel del mar, ¿ok? Es diferente nuestra altitud en comparación con la gente que vive de repente a mayor altitud en la Sierra de Perú, ¿no? Están a 3.500, 4.000, por lo tanto están, vamos a decir, más cerca, vamos a llamarlo así, se encuentran más cerca al Sol, entonces la radiación será más. La latitud es la distancia hacia el Ecuador, ¿no? Entonces, los que estén más cercanos al Ecuador tendrán pues mayor radiación. Nosotros también estamos en esa zona. La estación, obviamente, la estación es el giro que hace la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos más cerca, como actualmente estamos terminando, prácticamente estamos en otoño ya, ¿no? Entonces, nos estamos alejando un poco, la radiación va a ser menos. Cuando estemos en invierno será menos y en verano nos acercaremos más. Depende de la hora del día, ¿sí? En horas de las 10 a las 2, en mediodía especialmente, la radiación es prácticamente perpendicular a la Tierra, por lo tanto la intensidad es mayor que en el día o en la tarde, que la radiación de forma que es más oblicua. Depende de la humedad y la polución atmosférica también, porque la humedad y la polución lo que van a hacer es reflejar la radiación ultravioleta o van a amplificarla también. ¿Ok? Entonces, las radiaciones son difuminadas, mira, por partículas en suspensión de la atmósfera. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, por ejemplo, en la nieve, eh, el 80% vamos a decir, de la radiación que llega a la nieve se va a reflejar. En la arena se refleja el 20%, en el agua el 5% y en el césped es mucho menos, ¿ok? El 3%. Esta es una imagen, una imagen interesante, miren. La radiación ultravioleta se ha cuantificado. Aquí abajo hay unas medidas, no sé si logran verlo, desde la verde hasta la celeste. La verde y la amarilla son, vamos a decir, son valores, los valores vienen del 1 hasta el 20. Entonces, del 1 más o menos hasta el 5 son catalogados como radiación, vamos a decir, que es baja. A partir del 6 7 es alta, del 8 hasta el 10 es muy alta y del 11 hacia el 20 es extremadamente alta. Mira, hasta el 10 es alta. Pero si ustedes se fijan, mira, para este índice de radiación para el martes 26 de marzo del año 2024, o sea, del año pasado más o menos, en una época bastante cercana a la nuestra, miren todos los valores en diferentes partes, tanto en la costa, en la sierra y en la selva, todos los valores están por encima de 14, 13, perdón, 13. La mayoría está en 15, 16, 17. O sea, la radiación es extremadamente alta. En ningún punto en esa época del año para marzo de 2024, ¿ok? Tenemos que, en marzo estamos en verano para el hemisferio sur. En esa época miren cómo es la radiación, ¿ok? Son extremadamente altas. Ahora, ¿por qué es importante tener conocimiento de esto? Porque en este cuadrito vamos a explicar, miren, habíamos visto que la radiación
Es la A, la B, la C es muy poca, luz visible, infrarroja. Miren, la radiación ultravioleta B, ¿ok? La ultravioleta B penetra la capa córnea hasta, hasta la epidermis. La radiación ultravioleta A va a penetrar más aún, miren, va a llegar hasta la dermis. La luz visible igualmente, pero la infrarroja llega hasta la hipodermis. Miren, llega hasta una capa bastante profunda, hasta la última, podría ser hasta el tejido celular subcutáneo. Va a llegar hasta ese nivel, ¿ok? ¿Y qué va a producir? Va a producir un daño directo. ¿Qué va a producir? Va a producir alteración en las células de Langerhans, inmunosupresión, va a producir alteración a nivel del ADN de los queratinocitos con cambios a nivel de material genético y eh, pueden desencadenar un cáncer cutáneo y también pueden producir un daño indirecto porque a la hora de, vamos a decir, de dañar a nivel del ADN van a generar, o en otras estructuras, van a generar la producción de radicales libres. Y estos radicales libres van a producir inmunosupresión, están asociados al envejecimiento cutáneo y también están relacionados con cáncer cutáneo. ¿Ok? Entonces, la radiación va a producir un daño directo y un daño indirecto y la radiación ultravioleta B llega hasta la epidermis, pero la que es más profunda viene a ser la UVA, la radiación ultravioleta A, y la infrarroja, miren, va a penetrar grandemente hasta la grasa, hasta la hipodermis. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de cada uno de los tipos de radiación que acabamos de ver? La radiación ultravioleta, que generalmente llega hasta la epidermis, ¿qué va a producir? Va a producir eritema, daño directo, quemadura solar, está relacionado a cáncer cutáneo, sí, disminución de la inmunidad, como habíamos visto, la radiación ultravioleta A, que llega a la dermis, por lo tanto, va a llegar hasta las fibras de colágeno, ¿ok? La sustancia intercelular, y vamos a ver más adelante, pero ya la habíamos mencionado en la clase de histología, que la dermis con la presentación de los fibroblastos, de toda la estructura, de toda la sustancia intercelular y las fibras de colágeno, las fibras elásticas y de reticulina, pues le daban a la piel elasticidad, ¿no? Entonces va a producir, como va a haber un daño, va a producir fotoenvejecimiento, también va a haber alteraciones, va a haber manchas, van a presentar alergias solares, cáncer, disminución de la inmunidad. ¿Ok? La luz visible también síntomas similares y la luz infrarroja es el que está relacionado con la sensación de calor, ¿ok? Seguramente hay días en que ha estado nublado, pero la gente dice, no, pero hay bochorno, ¿no? Eso es la infrarroja, ¿no? Eso es la radiación, vamos a decir, la radiación de tipo infrarroja está más relacionada a la presentación de calor, o decir que el sol quema, no solo brilla, sino quema en la piel, entonces está causado por la luz, por la radiación de tipo infrarroja. También va a producir eritema apine. Esto de acá es una dermatosis que está relacionada con alteraciones por calor, ¿ok? Por ejemplo, si yo trabajo en una panadería, si yo uso, no sé si de repente les pasa a ustedes, puede ser, ¿no? Usan sus laptops, sus dispositivos electrónicos en las piernas, esto va a generar calor, ¿verdad? Y ese calor de forma continua un calor moderado en contacto con la piel muy cercano va a generar cambios y se va a presentar como unas manchas tipo reticulares marrón en la zona de contacto, ¿ok? Y eso es por el calor. Este tipo de radiación infrarroja también puede generar lesiones similares. Y fotoenvejecimiento. Entonces, ¿cuáles son las propiedades ópticas de la piel? Si sabemos que la radiación ultravioleta puede generar todas estas alteraciones,
En respuesta, ¿la piel tiene adaptaciones para responder a esto? Sí, la piel tiene adaptaciones o tiene las estructuras que hemos estudiado en histología, tienen algunos mecanismos para evitar estos efectos. Miren, la piel tiene propiedades ópticas, tiene 4 propiedades. Reflexión, la piel va a reflejar, sobre todo se va a encargar eso en la capa córnea. ¿Ok? La capa córnea va a tener un poco del efecto de reflexión. Difusión, que quiere decir que la luz llega, el calor se produce, pero se difumina en la capa córnea y también la melanina va a jugar un rol importante acá. Absorción, va a absorber el calor para evitar que el calor se siga, vamos a decir, siga penetrando las capas más profundas, ¿no? Y ahí van a entrar en juego la melanina o sustancias como los carotenoides, la hemoglobina, y la transmisión también tiene esa propiedad de seguir, bueno, de seguir transmitiendo el calor hacia las capas más profundas. Pero de alguna forma la piel se ha adaptado para evitar el daño que hemos mencionado de la radiación ultravioleta directamente hacia la piel. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la fototoxicidad? Son los efectos biológicos de esta radiación solar que hemos explicado, sobre todo de la radiación ultravioleta A, B, infrarroja. Son estos efectos que ocasionan esto porque es una consecuencia de las reacciones fotoquímicas producidas directamente por la interacción de los fotones, que son las unidades de energía que vienen en la luz solar, con las sustancias que absorben estos fotones. Y esas sustancias se llaman cromóforos, que normalmente se encuentran en la piel. ¿Ok? Entonces, cuando esta radiación llega hacia la piel, va a haber ciertos efectos. Hay efectos precoces o agudos. ¿Qué va a haber? Vamos a sentir calor, sobre todo por la radiación infrarroja. ¿Y qué nos va a producir? Vasodilatación como una forma de perder calor. Nos va a producir también una pigmentación inmediata, sobre todo los fototipos de repente 4, 5 y 6, no tanto en los fototipos más bajos, ¿ok? Va a haber una pigmentación inmediata. Sobre todo está producido por la radiación ultravioleta de tipo A. ¿Se acuerdan del fenómeno de Meirovsky? Eso fue mencionado, ¿no? Entonces, cuando hay eh, como habíamos revisado, los melanocitos, su función era trasladar los melanosomas hacia los queratinocitos, ¿ok? ¿Para qué? Para que estos que tienen la melanina vayan a cubrir, como si fuera un paraguas, el núcleo de los queratinocitos y por lo tanto esta radiación no producía daños a nivel del ADN. Nosotros tenemos ya melanina en los queratinocitos. Entonces, cuando hay una exposición hacia la luz solar, este melanina que ya está en los queratinocitos se va a pigmentar. Por eso, como ya lo encontramos, aparece a los minutos y dura pocas horas, porque hay una fotooxidación de la melanina que ya está presente en los queratinocitos. ¿Ok? También dentro de los efectos precoces o agudos tenemos la acción antirraquítica está dada generalmente por el efecto de la activación, vamos a decir, de la formación en la epidermis de una vitamina D todavía inactiva, ¿no? Recordemos que el 80% de toda la vitamina D se va a producir, vamos a decir, se va a iniciar el proceso todavía inactivo a nivel de la piel. Y este producto, que es el 7-dehidrocolecalciferol, va todavía a activarse a nivel del hígado, a nivel del riñón, hasta que sea una vitamina D activa y va a producir sus efectos de absorción del calcio y también del fósforo a nivel intestinal, y eso va a estar relacionado pues con su acción antirraquítica, ¿no? Aquí es importante mencionar que en las personas, sobre todo jóvenes, la vitamina D, entonces debemos exponerlos al sol, ¿ok? Entonces se sugiere una exposición entre 15
entre 5 a 15 minutos, sobre todo, vamos a decir, al mediodía, y eso es suficiente para personas de mediana edad para la producción necesaria de toda la vitamina D que necesita el cuerpo. Eso va a cambiar, obviamente, en las personas adultas mayores, con el cambio de la calidad de la piel, con la cantidad de vitamina D inactiva que tienen a la piel que se va a activar con el sol, con la absorción pues va a cambiar y muchas veces se tiene que dar, eh, se tiene que agregar la ingesta de vitamina D para compensar esto, ¿ok? Pero dentro de los efectos precoces y agudos, entonces, del efecto del sol tenemos la acción calórica, tenemos el fenómeno Merowski y la producción de vitamina D. ¿Ok? También tenemos efectos retardados, que quiere decir que se van a producir a días o semanas después de la exposición solar. Se va a producir un eritema actínico producida por por la radiación ultravioleta de tipo A y va a producir una pigmentación retardada. Después de 2 días de la exposición, hasta unas semanas, se va a ir disminuyendo porque ahí sí va a haber una neosíntesis melánica. ¿Qué quiere decir? Como el cuerpo está expuesto al sol de forma continua, no va a bastar la melanina que está en los queratinocitos, entonces se va a incrementar la producción de los melanosomas, de la melanina, para distribuirlo a los queratinocitos y esto va a producir una pigmentación. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos exponemos al sol, en ese momento vamos a ver una pigmentación, pero cuando vamos, por ejemplo, a la playa, nos exponemos más horas, después de unos días vamos a estar más pigmentados, sobre todo los fototipos más altos por este fenómeno, por este efecto retardado. También va a haber hiperplasia epidérmica, ¿ok? Como un mecanismo de defensa va a aumentarse la mitosis de los queratinocitos a partir de las 48 horas, conduciendo a un engrosamiento de la capa córnea como un mecanismo de defensa, ¿ok? ¿Y hay efectos crónicos? Sí, por supuesto, ¿no? La dosis de irradiación lumínica que se recibe en la piel es acumulativa, ¿ok? Es acumulativa. Entonces, cuando las personas tienen una exposición de mucho tiempo, de muchos años, por eso estos efectos nosotros los vamos a ver en gente adulta, no gente de 40, de 50 años, 60, 70 años. Son efectos crónicos de una exposición solar desde la infancia, ¿no? Entonces vemos pacientes en consultorio que vienen con léntigos, que ya lo hemos visto, que son producidos por el sol, con lesiones como vamos a ver ahora de fotoenvejecimiento, y uno le dice, mire, son efectos solares, y ellos te contestan, ¿no? Pero yo no me expongo, ahora no te expones, pero tuviste una exposición máxima cuando eran niños o a la edad de ustedes, ¿no? Y no usan bloqueador, no usan sombreros, no usan algún tipo de medio físico para cubrirse el sol, porque esos efectos crónicos no se van a presentar en semanas o en meses, sino en años, ¿ok? Y el daño solar es acumulativo. Entonces va a producir un envejecimiento cutáneo precoz, también conocido como fotoenvejecimiento, sobre todo en las zonas fotoexpuestas, ¿ok? Y en algunos casos, esta radiación también va a producir neoplasias, ¿ok? Y en algunas personas con una fotosensibilidad espacial, con alguna deficiencia a nivel, vamos a decir, en la reparación de ADN, como el seroderma pigmentoso, van a producir neoplasias, pues de forma recurrente, ¿ok? Sobre todo los fototipos 1 y 2 son los fototipos de piel mucho más clara. Entonces, la fototoxicidad habla de los efectos agudos, vamos a decir, subagudos y crónicos de la radiación solar. ¿Qué es la fotosensibilidad? La fotosensibilidad es una respuesta exagerada o anormal de la piel a la radiación lumínica, o sea, a la radiación solar, ya sea proveniente generalmente del sol, también puede ser de fuentes artificiales, ¿ya? Entonces, la fotosensibilidad es una respuesta exagerada a una radiación, generalmente solar.
Se produce porque hay sustancias que absorben esa energía lumínica y ceden esa energía, van a producir radicales libres, ¿ok? Se unen a veces a proteínas y se transforman en un alergeno. Estos fotosensibilizantes pueden ser endógenos o exógenos. Endógenos cuando son producidos dentro de nuestro mismo organismo, como por ejemplo una de las enfermedades que viene a ser las porfirias, que seguro lo van a ver en su curso de medicina interna, ¿ok? Y exógenas porque hay algunas sustancias, vamos a decir, fuera del cuerpo aplicadas que van a generar este efecto. ¿Ok? Entonces pueden ser endógenos o exógenos. Y también pueden ser fotoalérgicas y fototóxicas. ¿Qué quiere decir fotoalérgicas? Fotoalérgicas es cuando tiene que ver una alteración del sistema inmune, como las dermatitis de contacto alérgico. ¿Se acuerdan cuando llevamos ese capítulo? Dermatitis de contacto alérgico, hay un fenómeno inmunológico involucrado. ¿Qué quiere decir? La persona con cierta tendencia va a usar, por ejemplo, un cierto cosmético por ejemplo, las mujeres, ¿no? Un cierto cosmético, una base de maquillaje en la cara y va a producir lesiones tipo eczemas en el área expuesta. Fototóxicos generalmente va más allá del área expuesta. Esos son la mayoría. Y generalmente las fototóxicas se dan por medicamentos. ¿Ok? Entonces la fotosensibilidad es una respuesta exagerada. ¿Ok? Y hay de dos, puede ser endógenos o exógenos. Hay dos tipos, alérgicas y fototóxicas. ¿Cuáles son de las fototóxicas las que tienen que ver, las que generalmente son sistémicas y que son la mayoría? Miren la cantidad de medicamentos que son fotosensibilizantes. Y esos son medicamentos que se usan o que usamos de forma frecuente. Miren, los AINES van a producir que seamos más fotosensibles. Antibióticos, la citromicina, la doxi que nosotros usamos, ¿no? La doxiciclina, la isoniazida que los pacientes con tuberculosis usan, ¿no? Que los hace más sensibles. Por eso los pacientes que reciben tratamiento tuberculoso hay veces tienen una pigmentación aumentada, ¿no? Es porque se vuelven más sensibles y con la exposición solar se van a pigmentar. Las tetraciclinas que nosotros usamos, ¿ok? Miren, los anticonceptivos orales también nos van a hacer más fotosensibles. Ansiolíticos, mira, los medicamentos antiacné, ¿no? El ácido retinoico, la isotretinoína, el peróxido de benzoilo también tienen un efecto fotosensibilizante, por eso nosotros lo usamos preferentemente en el invierno y asociado a lo que es un bloqueador solar. Miren, los antihistamínicos de uso bastante frecuente en muchas patologías, como la cetiricina, la loratadina, también tienen efectos fotosensibilizantes. Antineoplásicos, el metotrexato, de repente el más usado también en otras patologías reumatológicas, antifúngicos, la gliciofulvina también antiepilépticos, diuréticos, antipsicóticos y miren la cantidad en los medicamentos cardiovasculares, ¿no? La atorvastatina, ¿ok? El losartán, el nifedipino, también están asociados a ser, eh, a ser efectos fotosensibilizantes, fototóxicos. Miren los sensibilizantes tópicos usados en productos cosméticos, las benzofenonas, ¿ok? Que era, mejor dicho, un ingrediente de muchos protectores solares, eran fotosensibilizantes. Los colorantes, ¿ok? Miren, los pimientos rojos, aceites, el bergamota, cítricos, lavanda, ¿ok? Por eso yo les había comentado, ¿ok? Que algunas veces las personas vienen durante el verano con eczemas a nivel del cuello. ¿Por qué? Porque justamente tienen algunas esencias que bien derivan de algunas plantas o tienen algunos aditivos, ¿no? Cítricos, como lavanda o perfumes, y esos van a producir una irritación a nivel de la zona porque se comportan como fotosensibilizantes. Preservantes también, miren. Exfoliantes, obviamente, que están asociados, ¿no?
y agentes oxidantes como el peróxido de benzoilo que lo usamos en el tratamiento del acné. Entonces, como ustedes se pueden aquí dar cuenta que hay sustancias que pueden producirnos más sensibilidad al sol y sobre todo este cuadro es muy importante a tener en cuenta, ¿no? Por eso nosotros cuando damos estos medicamentos de uso crónico, sobre todo en algunos pacientes como los cardiovasculares o la isoniazida o los AINES en los pacientes reumatológicos o en los pacientes con acné, debemos prescribir junto a bloqueadores solares y también dependiendo de la labor que hace el paciente, ¿no? Muchos pacientes son ambulantes, trabajan a intemperie, pero pueden ser también policías de tránsito, hay que advertirles que es importante que tengan una barrera protectora como ropa, sombreros, bloqueadores para no tener esos efectos secundarios. No en todos los pacientes se van a ver definitivamente, pero en un grupo de pacientes se puede ver y es importante en todo caso indicar a los pacientes que tengan pues que tomen las medidas preventivas que corresponden. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿hay alteraciones dermatológicas por exposición solar? Por supuesto, como acabamos de ver. Pero hay fotodermatosis primarias. ¿Qué quiere decir primarias? Primarias, ¿qué quiere decir? Porque hay una predisposición de la persona a producir estas enfermedades. Hay una erupción lumínica polimorfa, que es unas lesiones tipo eczemas que salen a minutos de la exposición solar. Hay dermatitis actínica crónica, que es menos florida, hidroa baciniforme, urticaria solar, como lo hemos visto en su momento con urticaria. Uno de los factores para la presentación de los sabones viene a ser, por ejemplo, la exposición solar. Secundarias, las que acabamos de ver, ¿no? Fototóxicas, por ejemplo, por fármacos y sustancias químicas fotosensibilizantes. Y también hay enfermedades que se agravan con la luz solar, como el lupus eritematoso, por ejemplo, ¿no? Se sabe que el lupus eritematoso sistémico, con la exposición solar, se incrementa o vamos a decir, que se aumenta la posibilidad de que su enfermedad sea más agresiva inclusive, ¿ya? Eritema multiforme, los eczemas también se incrementan, la rosácea, dentro de sus factores exacerbantes tenemos la luz solar y el calor y otras patologías. Esta también va a producir alteraciones de la pigmentación, la exposición de solares crónicas, sí, como hemos visto el melasma, los pecas se van a incrementar su pigmentación y los léntigos solares es una dermopatía por exposición crónica pues, a la luz solar en zonas fotoexpuestas. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar disminuir en algo estos efectos negativos del sol? Como hemos visto, los efectos del sol, hay efectos benéficos, ¿ok? Como la producción de la vitamina D, pero también tenemos efectos negativos, como lo acabamos de explicar. Entonces, ¿qué medidas de protección tenemos? ¿Qué medidas de protección? ¿Qué medidas de protección podemos nosotros tener en cuenta para evitar los efectos negativos del sol? Primero, debemos tener medios de protección físicos, ¿ok? Perdón, aquí me he pasado unas diapositivas, creo. Ya, acá. Entonces, ¿cuáles son las medidas de protección? Primero, la estrategia más importante es el cambio de comportamientos y hábitos relacionados al sol. O sea, primero hay que tener el conocimiento. Ahora que ustedes saben que el sol, la exposición solar, es benéfica, ¿no? Para la vida en el planeta, para la vida en nuestro planeta Tierra, el sol es indispensable para la vida, pero debe haber una exposición de forma adecuada, ¿ok? Entonces, con el conocimiento hay unos hábitos de repente que podemos cambiar un poco. De repente, por ejemplo, tener conocimiento que en el horario de 10 a 4 de la tarde o hasta las 2 la radiación es intensa, por lo tanto, de repente disminuir o evitar su exposición en ese horario. Entonces, si sabemos que estamos a grandes altitudes o latitudes,
Entonces, nosotros podemos usar protectores solares con más frecuencia que de repente que a nivel del mar o muy lejanos o más cercano a los polos, de repente podemos usar menos cantidad de bloqueador solar. También la primera acción entonces es modificación de conductas y quitar hábitos erróneos, ¿no? Como creo que fue en una clase en donde me hablaron de los bronceadores, ¿no? Actualmente no está en tendencia eso, pero sí todavía hay cámaras de bronceado, ¿no? En las cámaras de bronceado deben usar también radiación ultravioleta y eso va a producir alteraciones a nivel que acabamos de ver, ¿no? Y una de las peores sería cáncer cutáneo, ¿ya? Entonces, cambios de conducta. Ah, y otra cosa que hay que hablar también es que en los diferentes periodos de vida de la persona, la piel, como en su momento lo habíamos visto, la piel va a tener modificaciones. Un bebé recién nacido hasta los más o menos 3 años es recién la edad en que su piel va a madurar. Entonces un bebé de 1 mes, de 2 meses, de 1 año, de 2 años, un lactante no se debe exponer de una forma tan exagerada o llevarlo a la playa, ¿no? Dejarlo que camine en la arena o que esté jugando en la arena todo el día en el sol. Vamos a producir quemaduras solares o todo el día expuesto al sol, ¿no? Hay que usar bloqueador, hay que ponerles polo manga larga, sombreros. Igual en las personas que son muy ancianas, también su piel se ha adelgazado. Por lo tanto, el uso de los bloqueadores solares de repente es más importante en ciertos extremos de la vida, ¿ok? Y también con el trabajo. No es lo mismo ser un estudiante, una persona que trabaja en una oficina, que ser un pescador, un policía de tránsito. Va a depender, o sea, va a variar de acuerdo a lo que hacemos, la edad y la localización también. ¿Ok? Entonces, una de las primeras medidas, cambio de comportamiento. Fotoprotección física o de barrera. Por eso ahí hablamos de la ropa, ¿no? Entonces, usamos ropa que ahora actualmente hay ropa que tiene sustancias que absorben la radiación solar y que se usa en algunos deportes, por ejemplo, en los deportes, por ejemplo, que escalan, donde hay bastante a nivel de la nieve que refleja grandemente la luz solar, se usan, por ejemplo, ese tipo de ropas o en los que se expone grandemente al sol. Usamos sombreros de ala ancha, más de 8 centímetros deben ser usados, también gafas de sol. Y aquí la medida que más frecuentemente está, vamos a decir, en boga, que es el uso de los fotoprotectores, de los bloqueadores solares. ¿Ok? Estos bloqueadores, protectores solares, dentro de sus componentes, tienen filtros físicos, filtros químicos, enzimas reparadoras, como lo vamos a ver, y que eso ha ido evolucionando a lo largo de los años, ¿ok? Cada vez se van añadiendo más sustancias para tratar de disminuir el daño solar. Miren, los filtros físicos, perdón, los filtros físicos que tienen los bloqueadores solares generalmente son compuestos inorgánicos. ¿Y cuál es su papel? Reflejan físicamente la radiación ultravioleta. Son conocidos también como pantallas porque su función es reflejar. Dentro de los filtros más comunes son el óxido de zinc y el dióxido de titanio. Como su propiedad es de reflexión, reflejan tanto la radiación ultravioleta A y B. ¿Ok? Son menos propensos a causar irritación porque no se absorbe y son adecuados para pieles más sensibles. Este tipo de filtros físicos o pantallas son los más indicados en el caso de los niños, ¿no? Por eso ustedes cuando compran un bloqueador solar, bueno, ahorita hay bloqueadores solares para todo, ¿no? Hay bloqueadores solares para acné. Hay bloqueadores solares para rosácea, para pieles manchadas, para pieles adultas. Bueno, hay bloqueadores que se han subdividido así porque tienen un aditivo que ayuda a mejorar o prevenir cierto grupo, vamos a decir. Pero vamos a decir que los bloqueadores, hay bloqueadores para adultos, dos grandes grupos, para adultos y para niños. ¿Ok? Para niños
Generalmente su componente más importante vienen a ser las pantallas, porque estas no se absorben, no producen reacciones alérgicas, no irritan mucho y por eso es adecuado para pieles sensibles y también está indicado en las gestantes. Y los filtros químicos generalmente son compuestos orgánicos, cuya función no es reflejar, sino absorben la radiación ultravioleta, disipando la energía como calor o luz. La mayoría lo que absorbe es radiación ultravioleta B. Por eso cuando ustedes ven en sus bloqueadores solares, ustedes van a ver que está más resaltado la radiación ultravioleta B que la A. ¿Ok? La B que la A está más porque su función va dirigida más hacia la radiación ultravioleta B. Eh, el oxibenzona, lavobenzona, todos estos compuestos de nombres un poco difíciles están incluidos dentro de estos filtros químicos, pero estos filtros, como se absorben, pueden producir reacciones alérgicas cutáneas, pueden producir neurotoxicidad y efectos hormonales perjudiciales porque algunos actúan como disruptores endocrinos. ¿No? Algunas sustancias ya no se usan, han sido retiradas. Miren, las benzofenonas, que eran parte de los bloqueadores solares, en el 2014 fueron nombradas los alergenos del año y fueron ya cambiadas. En la mayoría de bloqueadores solares, vamos a decir que tienen las más recomendadas, las dermatológicamente que están aprobadas, que las que de repente tienen un costo mayor, en esas ya no contienen benzofenonas. Y algunas, las más cómodas, esas que vienen en sachet, esas que son más baratas, muchas veces todavía utilizan estos productos que ya han sido retirados porque se ha visto que tienen efectos negativos. ¿Ok? No solo los bloqueadores tienen entonces filtros, pantallas y filtros. También ahora se han agregado enzimas reparadoras. Por ejemplo, esta T4 nucleasa 5 es una enzima bacteriana encargada de reparar ADN. La fotoliasa y la ficocianina tienen efectos similares. Imagínense, estas sustancias detectan los ADNs alterados y las reparan. Los bloqueadores solares, de repente los más top, tienen estas enzimas reparadoras y también se le ha agregado antioxidantes. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros exponemos la piel a la radiación ultravioleta, se producen cambios, claro, y ahí hay unas enzimas antioxidantes que pueden ser enzimáticos y no enzimáticos, como son la vitamina E, los carotenoides, la vitamina D, la C y algunas sustancias como la aloe vera, miren el extracto de té verde, el ginseng, el extracto de Polipodium leucotomos, entre otros, y estas sustancias vienen a ser antioxidantes. ¿Qué quiere decir? Que cuando la radiación ultravioleta llega, pasa los filtros, pasa las pantallas, pasa los filtros, las enzimas reparadoras y los antioxidantes lo que van a hacer es tratar de, vamos a decir, evitar que estas sustancias derivadas del metabolismo o de la acción, perdón, de la luz solar, pues no dañen más estructuras principales como los ADN de los queratinocitos. Entonces, los bloqueadores solares actualmente tienen filtros físicos que vienen a ser las pantallas, como les mencionábamos, el óxido de zinc, el dióxido de titanio, tiene filtros químicos orgánicos, como los que acabamos de mencionar, y tienen filtros biológicos, como son los antioxidantes y los reparadores de ADN. ¿Ok? Entonces, estos son los componentes actuales de los bloqueadores. Entonces, es importante conocer y leer en las letritas posteriores que son muy pequeñas, que a veces vienen en otro idioma, están los componentes de los bloqueadores solares.
Entonces, habíamos presentado este esquema anteriormente y habíamos visto que la radiación solar, pues, producía daños a nivel de la radiación ultravioleta, a nivel de la epidermis, la A penetraba más y la infrarroja iba hasta la tejido celular subcutáneo. Entonces, los filtros químicos, ¿ok? Los filtros físicos, como actúan como pantallas, tratan de evitar todo el daño. Los filtros químicos actúan generalmente a nivel de la radiación ultravioleta A y perdón, de AB y muy poco sobre la A. Y los otros, los antioxidantes, tratan de evitar el daño de los radicales libres y los reparadores de ADN lo que hacen es tratar de evitar tanto el daño directo como indirecto. Entonces los bloqueadores actuales tratan de evitar a todo nivel el daño a nivel de la epidermis. ¿Y qué es el FPS? ¿No? Siempre preguntan qué es el FPS o hay veces dicen qué FPS puedo usar para es recomendable comprar, ¿no? El 15, el 20, el 30. ¿Qué cosa es el FPS? Es una medida para valorar la eficacia de los bloqueadores solares contra la quemadura solar. Es un cociente, ¿ok? Es una comparación entre el tiempo de exposición solar para producir un eritema mínimo detectable de la piel con y sin bloqueador solar, ¿ya? Con o sin bloqueador. Entonces, ¿cuánto tiempo necesito para que se produzca eritema sin bloqueador? Supongamos 10 minutos. ¿Y cuánto tiempo se produce con bloqueador solar? Ese cociente es el FPS, pero mide la protección solar generalmente frente a radiación ultravioleta tipo B. Por eso el FPS es contra la UVB. No hay una medida para la radiación ultravioleta A. Entonces, el factor de protección solar 25, de 25 con FP 25, protege contra el 92% de la radiación ultravioleta B, el de 30 contra el 97% y el de 50 contra el 98%. Y si ustedes se dan cuenta, el FPS, a medida que aumenten el FPS 25, 30, 50, el aumento en la medida de protección no aumenta sustancialmente, ya está en 92, ¿no? 97, 98. Por eso, vamos a decir que el FPS es importante, pero un FPS de 30 o mayor de 45 es casi, casi como un FPS de 100. La diferencia realmente es mínima y hay otros factores que juegan ahí. Entonces, si te preguntan, ¿qué factor de protección solar en general se recomienda ahora? ¿Mayor de 30 o de 45? Sería tan igual, no igual, pero sería tan igual que un factor de protección FPS 100, ¿no? Y dicen, el FPS 100 protege, es como, lo venden como si protegiera, que la diferencia de protección contra un F30 y 45 es superior en mucho porcentaje. En realidad eso no es cierto, ¿no? Ustedes aquí lo pueden ver. El FPS 30, 97, el 50 son 20 puntos más, solo ha aumentado un 1% de protección. ¿Ok? No hay un consenso sobre un factor que mida la protección contra la UVA. Entonces, ¿qué otros factores juegan para que haya una protección solar? El bloqueador solar, sí, uno, la calidad. Tiene que ser un buen protector solar que tenga filtros físicos, químicos, reparadores de ADN, antioxidantes, ¿ok? Tiene que tener un buen FPS, mayor de 30 a 45 es lo adecuado, pero importa también la cantidad. Yo puedo tener un buen bloqueador, un FPS bueno y me echo 3 puntos en la cara, ¿no? Uno, dos, tres, y lo disemino muy levemente y no estoy usando el adecuado. La cantidad aplicada es uno de los factores más importantes y se mide como 2 miligramos por centímetro cuadrado. Es un poco difícil, hay reglas, seguramente lo han visto hasta en los bloqueadores, donde hablan que hay unas medidas, ¿no? Para la cara completa, más o menos es aplicar el bloqueador solar en 2 dedos, ¿no? Corren, por ejemplo, el bloqueador como si fuera una pasta dental en 2 dedos,
desde la zona más, desde el inicio del dedo hasta la parte más distal, 2 dedos, y esos 2 dedos deben aplicarse en la cara. Lo mismo para los brazos, y son más o menos 4 para el tórax anterior, tórax posterior, tiene una medida, ¿no? Pero generalmente usamos el bloqueador solar en la cara y en la zona de los brazos. Generalmente son 2 dedos, ¿ok? Y ahora también es importante aplicarlo 20 minutos antes de la exposición solar y la reaplicación, ¿no? Los bloqueadores solares ahora han cambiado, ¿no? Hay bloqueadores solares para el rostro que son generalmente en gel crema, para el cuerpo son más en loción, en espuma, en spray, porque tienen un corrido mucho más rápido de aplicarse, no se pega tanto. Hay bloqueadores solares para deportistas, para los que practican fútbol o hasta deportes acuáticos, donde el bloqueador se pega un poco más a la piel y se limpia menos con el agua. Entonces, también depende de la cantidad de veces que lo reaplicas. Yo puedo usar buen bloqueador, un buen FPS, me echo vamos a decir, 2 unidades de medir 2 deditos en la cara, pero me lo aplico una sola vez. Y al rato me limpié la cara, me limpié con papel, me lavé la cara, trasudé, corrí, me limpié y ya el bloqueador prácticamente lo limpié la mayoría y ya no tiene el mismo efecto de protección. Por lo tanto, es importante la reaplicación. Generalmente es de 3 horas más o menos, pero eso es más para las personas que están continuamente expuestas, ¿no? Generalmente nosotros, por ejemplo, los que hacemos trabajo bajo techo, ustedes que no están expuestos todo el día, pues pueden aplicarse de repente en la mañana, a las 11, a las 3 y de repente a las 4 o 5 un poco más tarde. Si son personas ambulantes, policías de tránsito, pescadores, que se deportistas, ahí sí la aplicación sería más o menos cada 2 horas. Eso va a variar. Entonces, todos esos factores son importantes para que se pueda considerar una buena fotoprotección. ¿Ok? Y vamos a hablar del siguiente, hasta ahí, hasta antes de pasar al, al siguiente tema de todo lo que es fotoprotección y de lo que es fototoxicidad y fotobiología, que están bien unidos. ¿Tienen alguna pregunta? No, pero que está claro. Ya, no tienen ninguna pregunta. Muy bien, ya. Entonces hay que repasar bien. Doctora, Sí, ¿y hay bloqueadores especiales para la gente con piel grasa también? sí, eso, bueno, me olvidé mencionarlos. También, o sea, generalmente la piel con acné o la piel grasosa se indica productos que son en gel. ¿Qué quiere decir? Que son un poco más líquidos, que corren más y que no dejan brillo. En cambio, los bloqueadores para gente con piel seca generalmente más es en crema. Ahora también hay presentaciones que se pueden usar que es gel crema, que es para la mayoría, vamos a decir. Y también hay bloqueadores para piel con acné, donde es en gel y también tienen algunas sustancias, como de repente un ácido salicílico que ayuda un poco a mejorar el aspecto de la piel, ¿no? Que tienen un efecto para el acné en sí. Y eso también se ve en Muchas rosácea, ¿no? gracias, Hay doctora. fotoprotectores para rosácea, por ejemplo, ¿no? Que tienen algunas sustancias antiinflamatorias, tienen manzanilla o tienen bisabolol que ayudan un poco, ¿no? Fotoprotectores para pieles rojas, por ejemplo, también hay. Tienen como un plus, ¿no? En realidad ahora hay fotoprotectores para pieles manchadas, para adultos, para niños, para deportistas. Hay fotoprotectores para, vamos a decir, una variedad inmensa de lo que hay fotoprotectores con color, me olvidé decirles, con color, como base de maquillaje, en contacto, o sea, hay una presentación muy grande, se ha diversificado. Entonces, pues, ustedes pueden escoger dentro de las marcas más conocidas y que tienen mejor renombre por sus, vamos a decir, porque cumplen estos criterios y pueden escoger una gran gama de bloqueadores solares. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a tratar un tema que es interesante,
vamos a hablar del envejecimiento cutáneo, ¿ok? El envejecimiento en general es un proceso, se puede definir como un proceso donde va a haber una disminución de la función máxima y de la capacidad de reserva en todos los órganos del cuerpo, que finalmente va a llevar a que se enferme y mueran las personas, ¿ya? Es un proceso multifactorial. Tiene factores intrínsecos propiamente de la persona y factores extrínsecos, como lo vamos a ver. Intrínsecos, la genética, pues, ¿no? Hay personas que son longevas, que viven muchos años, hay familias que tienen algún tipo de gen que ayuda, pues, que tengan esa supervivencia. Tiene que ver la inmunogenética, por supuesto. Hemos visto que en el caso del envejecimiento va a haber procesos inflamatorios crónicos en el cuerpo que van a acelerar el proceso de envejecimiento. Y los sistemas inmunes están relacionados. Por lo tanto, la genética tiene que ver con los fenómenos inmunológicos, sí. La epigenética también. ¿Qué es la epigenética? Son los cambios del ADN por el medio externo, ¿no? Entonces yo, de acuerdo a mis actividades, yo puedo hacer de repente que la expresión de algunos genes se puedan expresar o se puedan inactivar y posteriormente se puedan heredar a generaciones futuras de mi descendencia, ¿ok? Yo puedo alterar eso, por ejemplo. Tiene que ver con los telómeros y el estrés oxidativo, que son factores intrínsecos y que lo vamos a explicar. ¿Y tiene que ver factores extrínsecos fuera de nuestro cuerpo? Por supuesto que sí, también tenemos que ver, ¿ya? Entonces, el envejecimiento intrínseco es un envejecimiento cronológico, es un proceso continuo. Los factores ambientales, vamos a decir que no tienen tanto que ver y vamos a ver ciertas manifestaciones a nivel de la piel, ¿ok? Entonces, aquí el envejecimiento a nivel intrínseco está relacionado a estos cuatro procesos principalmente. Los telómeros. ¿Qué son los telómeros? Los telómeros son, vamos a decir, a nivel de lo que vienen a ser los cromosomas, son estructuras que se encuentran a nivel más distal, como si fueran unas antenitas. Y estos telómeros van a estar a través de enzimas van a regular las divisiones celulares. Cada división, estos telómeros, seguro lo han visto en histología o en embriología o en genética, lo habrán visto eso de los telómeros, ¿verdad? Entonces, los telómeros van a ir regulando el papel de la división celular, ¿ok? Y cada vez que haya una división, estos telómeros se van a ir acortando hasta que va a llegar un momento en que va a determinar prácticamente la muerte de esta célula. Entonces, su papel fundamental es la protección e integridad de los cromosomas, va a disminuir su longitud con el envejecimiento cutáneo. Inclusive se puede medir de acuerdo al tamaño, se puede estimar la biología del individuo, ¿ok? Es un marcador muy importante del grado de envejecimiento del organismo. También tiene que ver el estrés oxidativo, por supuesto que sí. Cada sustancia que ingresa a nuestro cuerpo, ¿ok? Puede ser a nivel de, por ejemplo, de algunas cosas que podemos inhalar, polución, algún tipo de sustancia, algunas drogas, todo lo que ingresa a nuestra piel, porque la piel tiene capacidad de absorción, y todo lo que ingresa también por la boca, ¿ok? Va a sufrir un metabolismo. El metabolismo es el cambio a nivel bioquímico de todas estas sustancias que ingresan en nuestro cuerpo. Pero este metabolismo siempre va a producir lo que vienen a ser las especies reactivas de oxígeno, que vienen a ser los radicales libres. Entonces, mientras más el alimento, la sustancia, produzca más estas radicales libres, pues va a ser peor, ¿no? Para el cuerpo, porque va a producir daño, va a producir inflamación. Entonces, si yo me como, por ejemplo, una manzana orgánica, va a producir radicales libres en poca cantidad, pero si yo me como un alimento procesado con colorantes rojos, amarillos, ahumado, eh,
embutido, de repente quemado, pues voy a producir muchos radicales libres, mucho estrés oxidativo, ¿ok? El desequilibrio entre prooxidantes y antioxidantes lleva a un aumento de la producción de estos radicales libres y estos están relacionados con el envejecimiento prematuro, con la presentación de enfermedades, ¿no? Alguna, por ejemplo, lo que es la obesidad es un proceso inflamatorio crónico, donde hay un aumento de estas sustancias que están directamente relacionadas con enfermedades cardiovasculares, neurológicas, ¿no? Y va a producir también está relacionada a envejecimiento. También a mutaciones a nivel del ADN mitocondrial. Está asociado, esto se ha visto presente en algunas enfermedades donde hay un envejecimiento, algunos síndromes asociados con envejecimiento prematuro. ¿Ok? El daño del ADN parece, o sea, es acumulativo y tiene un papel importante en el proceso de envejecimiento. Obviamente, las hormonas también van a producir envejecimiento, sí, porque las hormonas son sustancias que van a regular la función de órganos, el metabolismo de algunas sustancias y podemos ver que estas hormonas de diferentes, vamos a decir, gónadas, tanto a nivel suprarrenal, en la hipófisis, a nivel de los otros órganos endocrinos, van a producir disminución de gradualmente de algunas manifestaciones, van a producir la manifestación de ciertas enfermedades y también del envejecimiento, ¿ok? Y van a disminuir, van a deteriorar algunas funciones de la piel. Por lo más conocidos, por ejemplo, es la hormona de las tiroides, ¿no? Cuando hay alteración de las hormonas tiroideas, cuando hay eh, hipotiroidismo o hipertiroidismo, vamos a ver en la siguiente clase, va a haber alteraciones a nivel cutáneo, hay resequedad de la piel, va a haber caída de cabello, va a haber prurito en el cuerpo, va a haber alteración de la coloración, ¿no? Entonces las hormonas van a alterar la piel, sí, y también van a provocar que vamos a alteren algunas estructuras que se van a ver a nivel de envejecimiento cutáneo, ¿ok? El envejecimiento, ese es el intrínseco, o sea, es el que se produce dentro de nuestro organismo. Y los factores ambientales externos van a producir o están relacionados al envejecimiento de tipo extrínseco, factores ambientales, ¿no? Dentro de ellos, el anterior que acabamos de hablar. La radiación ultravioleta es uno de los factores externos del envejecimiento extrínseco más importantes. Por eso está dentro del mismo tema. También el tabaco, la contaminación y la ingesta calórica también. Entonces, el principal factor exógeno, como acabamos de decir, es la radiación ultravioleta, la exposición solar, el daño de la exposición solar es acumulativa, ¿ok? E inversamente relacionada con el grado de pigmentación de la piel. ¿Qué quiere decir? Cuando los fototipos son más claros, el daño solar es más intenso. Los fototipos más oscuros, pues la melanina nos va a proteger, ¿no? Nos va a proteger un poco más que a las pieles claras. No quiere decir que somos inmunes y que el sol nos va a dar y no nos va a pasar nada y que los fototipos altos no vamos a hacer cáncer. Eso no es así. Sí vamos a hacer, pero los fototipos más claros tienen mayor probabilidad de hacer por la que tienen menor cantidad de melanina, y la melanina es un factor de protección natural que tenemos a nivel cutáneo. El tabaco, entonces, hemos visto que es otro factor, y la exposición a la contaminación atmosférica también está relacionado a envejecimiento extrínseco, también con la alteración de la pigmentación, ¿ok? Y eso se ve en el envejecimiento cutáneo, vamos a ver que aparecen los léntigos solares. Tiene que ver tanto con la exposición solar y también con contaminación. Por ejemplo, el melasma también está relacionado con polución. Y la restricción calórica está asociado a largo plazo con un menor daño oxidativo del ADN mitocondrial. Esto es muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir en palabras más simples? Que
la mayor ingesta calórica, o sea, el comer de repente más carbohidratos, grasas, pues está relacionado a más daño oxidativo. Por eso, por ejemplo, cuando se dio la Segunda Guerra Mundial y hubo pues estos lugares donde los judíos eh, mm, fueron trasladados a estos campos de concentración donde ellos fueron prácticamente tratados en condiciones inhumanas y tuvieron altas, prácticamente comían una vez al día, eh, comían poca ingesta, tenían muy poca ingesta calórica. Se vio que en estos pacientes que fueron rescatados, ellos muchos fueron longevos. O sea, el tiempo en que tuvieron alta restricción calórica, pareciera que hubiera desencadenado que tuvieran menos daño oxidativo en el ADN mitocondrial. ¿Qué quiere decir entonces? Por lógica, las personas que tienen mayor obesidad, alta ingesta calórica, pues tienen más posibilidad de producir daño oxidativo a nivel del ADN y eso se va a trasladar en mayor envejecimiento en general y también cutáneo. Y el envejecimiento cutáneo propiamente, o sea, de la piel, ¿qué alteraciones van a dar? Pues en este cuadro, que es muy interesante, lo vamos a ver. Eh, em, en este cuadrito lo que vamos a ver es el estrato y los cambios físicos que se van a dar por el envejecimiento cutáneo y cómo se va a ver qué alteración vamos a poder ver nosotros. Por ejemplo, el estrato córneo va a haber una reducción de lípidos y se va a cambiar la estructura. Va a haber por lo tanto, al reducir los lípidos y su estructura al cambiar, va a disminuir la retención de agua. Por lo tanto, las personas adultas van a tener resequedad en la piel. Por eso ellos tienen más resequedad. Por eso es importante a las personas de repente adultas o adultos mayores, generalmente darles cremas humectantes, porque esa cerosis les va a producir prurito en el cuerpo. Va a haber cambios estructurales, por ejemplo, por lo tanto, la función de barrera al estar seca va a ser alterada. Modifica su respuesta a medicamentos tópicos irritantes, claro, al estar seca, al no tener un contenido adecuado de agua, pues tiene mayor poder de absorción también. Y los irritantes van a producir mayores efectos en ellos que en las personas no adultas, ¿ok? No tan adultas mayores. Una persona de 60, 70 años se va a irritar mucho más fácilmente que una persona de 30 o 40, ¿no? A veces ellos mismos dicen, no, pero yo antes tocaba esta sustancia, pero no me producía eso. ¿Por qué ahora sí? Ah, porque ha envejecido y su piel ha cambiado. A nivel de la epidermis se va a adelgazar, se adelgaza. Por lo tanto, esa epidermis adelgazada también se adelgaza el tejido celular subcutáneo. Por lo tanto, es vulnerable al trauma mecánico. La piel se lastima con facilidad. Eso lo vemos en personas. Yo digo, cosa, qué raro que solo tenga alteración de fenómenos de coagulación a nivel de los brazos, ¿no? O sea, cuando se cepilla los dientes, en otras zonas no tiene. Entonces, eso me tiene que hacer pensar que los brazos son zonas, sobre todo en los adultos mayores, son las zonas donde vamos a decir que tiene mayor movilidad, son zonas que puede haber más trauma y muchas veces los pacientes tienen problemas de deambulación y los familiares los agarran de los brazos y les producen estas equimosis, ¿no? Hay una disminución del recambio de queratinocitos, ya no se produce de repente en 28 días, sino dura más. Por lo tanto, hay menor contracción de heridas, por lo tanto, hay mayor tiempo de recuperación de las heridas.
¿ok? Disminución de los melanocitos. Muchos melanocitos van a morir, ¿no? Van a morir, por lo tanto, no va a haber una pigmentación igual. Entonces va a haber partes de su piel que tiene ciertos colores diferentes, una coloración desigual. Y como tienen menor cantidad de melanocitos, tienen menor protección a la exposición solar. Por lo tanto, a más edad tenemos mayor riesgo de neoplasias y también porque el daño solar es acumulativo. ¿Ok? Estos son cambios de envejecimiento cutáneo, vamos a decir, donde no está el factor solar considerado todavía. ¿Ok? En la dermis, eso es lo más importante y lo más llamativo. Miren, la dermis se va a adelgazar, por lo tanto, también es más vulnerable al trauma mecánico. Va a alterarse